Esto es DW Noticias. Desde Berlín, las sirenas vuelven a sonar a lo largo y ancho de Ucrania con intensos bombardeos por parte del ejército ruso. Decenas de misiles causan aún más daño a la infraestructura crítica del país en medio del invierno. La razón inmediata podría ser un ataque sin precedentes contra bases militares rusas en suelo ruso que Moscú atribuye al ejército ucraniano. Estos son nuestros titulares. Los residentes de la capital de Ucrania, Kiev, buscan refugio mientras los bombardeos vuelven a dejar sin electricidad varias partes de la ciudad. Mientras tanto, Rusia asegura que drones ucranianos provocaron la muerte de 3 personas en las explosiones en sus bases militares. Y además, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pedirá a la justicia que investigue a empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios públicos por presuntamente integrar una trama de corrupción. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Por toda Ucrania sonaron este lunes las sirenas antiaéreas por una nueva oleada de ataques del ejército ruso. El Kremlin continúa dirigiendo bombardeos a la infraestructura energética del país. Por el momento no ha habido reportes oficiales de víctimas. Según las autoridades ucranianas, aviones rusos lanzaron más de 100 misiles, alcanzando infraestructura clave en el país. Estos últimos ataques llegan justo unas horas después de que se registraran explosiones en bases militares en territorio ruso a muchos kilómetros de la frontera con Ucrania y que han sido utilizadas por el ejército de Vladimir Putin para dirigir varios ataques aéreos contra Ucrania. El ataque ruso, horas después en territorio ucraniano, llevó a las autoridades en Kiev a urgir a sus habitantes a resguardarse en un lugar seguro. Los habitantes de Kiev buscan refugio en el metro de la ciudad. No es la primera vez que tienen que protegerse allí de los bombardeos rusos, pero cada vez es peor a medida que bajan las temperaturas. Espero que no haya destrucción a gran escala. Los rusos esperaron a que las temperaturas bajaran a 5 o 6 grados hasta que hiciera frío. Pero tenemos mantas, sacos de dormir, hornillos de gas y el metro. Creo que aguantaremos aunque hoy destruyan algo. Las tropas ucranianas afirman haber derribado más de 60 de los 70 misiles que lanzó Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky felicitó a sus soldados. Quiero dar las gracias a las fuerzas de defensa antiaéreas, a nuestros ingenieros y a nuestra gente. Las fuerzas de defensa derribaron la mayoría de los misiles. Los ingenieros ya han empezado a restablecer la red eléctrica. Los continuos ataques rusos con misiles y drones han dañado la red eléctrica, dejando a millones de personas sin luz ni calefacción. Los ucranianos han recurrido a estufas de leña para combatir el frío. El Kremlin quiere utilizar el invierno como un arma para doblegar a los ucranianos. Mientras tanto, Vladimir Putin viajó al puente de Kerch que conecta a la península de Crimea con Rusia. El puente fue parcialmente destruido por las tropas de Kiev en octubre y la visita del presidente ruso pretende demostrar que los daños fueron menores de lo que se creía. Pero para los ucranianos el puente es un símbolo de que ellos también pueden atacar la infraestructura de su adversario. Y analizamos estos últimos desarrollos con el periodista Ricardo Marquina, quien se encuentra en Moscú. Ricardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué más sabemos sobre la naturaleza de estos últimos bombardeos de Rusia contra Ucrania? Hola, muy buenas noches desde aquí, desde Moscú. Bueno, pues ha sido un ataque de nuevo contra infraestructuras puramente civiles, energéticas, intentando pues de nuevo incidir en dejar a la población civil sin electricidad, calefacción o agua caliente. Y hemos podido comprobar que ha habido impactos tanto en Odessa como en Kiev. Ha habido en muchas otras regiones, pero los que se pueden confirmar por diferentes vídeos que han publicado ciudadanos ucranianos, se puede confirmar que ha sido tanto en Kiev como en Odessa. Dice la parte ucraniana que ha conseguido derribar la gran mayoría de estos misiles gracias a sistemas antiaéreos recientemente entregados, por ejemplo, por Alemania. Pero son cifras que entran dentro de la guerra de propaganda y es muy difícil saber qué porcentaje real ha conseguido derribar Ucrania. Pero parece que poco a poco las defensas antiaéreas ucranianas comienzan a contrarrestar los ataques rusos.
Ataques rusos que algunos ven, Ricardo, como una represalia por esas explosiones ocurridas en bases militares en territorio ruso. Rusia los atribuye a Ucrania, pero ¿tendría en todo caso el ejército ucraniano capacidad militar para perpetrar ataques como estos? Bueno, pues por lo que parece, sí, aquí son dos opciones. Es un ataque con drones o es un sabotaje. Un sabotaje tan dentro de Rusia parece complicado, pero también parece complicado un ataque con drones. No olvidemos que el más lejano de estos dos aeródromos, está a 500 kilómetros de la línea de frente, que es muchísimo. O sea, estamos hablando de que por 120 kilómetros más llegarían incluso a Moscú. Esto debería ser un toque de atención muy fuerte para las autoridades rusas, que estarían perdiendo el control de esta situación. Es decir, ahora mismo Ucrania parece haber demostrado que ya no es solo capaz de actuar en el sur, hundiendo barcos como el crucero Moscú o golpeando la flota del Mar Negro, sino que es capaz ya de golpear con precisión, esto es muy importante porque ha golpeado con precisión objetivos militares muy dentro de la propia Federación Rusa. Era el análisis del periodista Ricardo Marquina desde Moscú. Ricardo, muchísimas gracias por estas informaciones y hasta la próxima. A vosotros. Y tras varias retiradas de regiones clave del territorio ucraniano en disputa, el ejército ruso concentra ahora sus fuerzas en la ciudad de Bakhmut, en el este del país. Los soldados rusos han intensificado sus combates con un duro saldo para los residentes. Tras meses de asalto, muchos optan por abandonar el lugar. Calles desiertas y edificios destruidos, la localidad ucraniana de Bakhmut es epicentro de una feroz batalla desde hace meses. Ahora las fuerzas rusas, que quieren recuperar terreno tras retirarse de Jersón y Kharkov, han convertido a Bakhmut en su objetivo. Los combates afectan a los residentes, también a los de la cercana localidad Chasiv Yar. Tengamos miedo o no, ¿qué vamos a hacer? Queremos vivir. Aquí muchos están huyendo, con la ayuda de los equipos de evacuación. Miedo. Los muertos son los únicos que no tienen miedo, y nosotros queremos vivir. Nadie necesita a un ayudante muerto. Mientras estemos vivos, podemos ayudar. Otros no están tan dispuestos a cambiar sus vidas. Estamos en nuestra tierra. ¿A dónde vamos a ir? Tengo hermanos y hermanas aquí. Ambos padres y abuelos están enterrados aquí. Antaño conocida por sus viñedos y minas de sal, a Bakhmut la llaman ahora la picadora de carne por la brutal guerra de trincheras, los duelos de artillería y los ataques frontales en torno a la ciudad. Los ataques no cesan, los rusos ya están en la colina. Es un bombardeo constante, desde la mañana hasta la noche. Hoy todo está tranquilo, pero llevamos 3 días de intensos bombardeos. Quienes se quedan esperan que los combates terminen pronto. Los soldados ucranianos luchan por recuperar la ciudad desde abril. Creo que defenderán nuestra ciudad. No puede ser que todo vaya siempre mal, esperamos que todo vaya mejor. Por eso no nos vamos y ya reconstruiremos después. Pero mientras sigan los combates en Bakhmut, aún habrá que esperar. En otra de nuestras noticias de titulares, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este lunes que pedirá a la justicia que investigue a empresarios, jueces, fiscales y exfuncionarios públicos por presuntamente integrar una trama de corrupción. Los hechos se refieren a un supuesto viaje en avión privado realizado por un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia a la mansión del magnate británico Joe Louis en Lago Escondido, en la Patagonia. Ese viaje se dio a conocer en octubre pasado, pero en las últimas horas se difundieron mensajes de la plataforma de mensajería Telegram entre quienes habrían participado en el encuentro. Fernández afirmó que los participantes contaban con la certeza de que el principal grupo de medios argentino, en alusión al grupo Clarín, garantizaría la no divulgación de los hechos. Sebastián Lacunza es periodista y especializado en temas judiciales y nos acompaña a esta hora desde Buenos Aires para ampliar estas informaciones. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que es un caso complicado, pero ¿qué prueba lo que sabemos hasta el momento de este caso sobre la fiabilidad del sistema judicial en Argentina? Bueno, el sistema judicial argentino está gravemente afectado en su confiabilidad. En general es objeto de presiones políticas, de jueces con procederes muy cuestionables y particularmente
Esto ocurrió durante prácticamente todo el periodo democrático, pero en los años de Mauricio Macri, el presidente de centro derecha, entre 2015 y 2019, eso se potenció en una trama de jueces, servicios de inteligencia, medios de comunicación, políticos, que incidieron mucho en forma muy obscena en algunos puntos en causas judiciales y también en el traslado de jueces arrepentidos a los cuales se les pagó un premio por el arrepentimiento, algunos fiscales involucrados en extorsiones, digamos. En este caso, lo que prueba esta visita a esta estancia en la Patagonia de un amigo de Mauricio Macri es la connivencia entre directivos de un grupo de comunicación, el principal, el Grupo Clarín, que invitó a 4 jueces, algunos de ellos con causas muy sensibles, a un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el candidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, a pasar unos días allí en la estancia de la Patagonia. Sería un condimento más que alimenta las sospechas de parcialidad. Hay quienes ven hacia el otro lado, hacia las otras filas. La cadena nacional del presidente Alberto Fernández llega en el día exacto en el que se espera el veredicto del principal caso de corrupción contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay motivos para creer que esto es más que una mera casualidad? Bueno, hay motivos para sospechar que es más que una mera casualidad, porque algo importante es que, como bien dijeron ustedes al principio, el viaje se concretó, está aprobado y fue informado por el diario Página 12 en octubre. ¿Qué fue lo que surgió el fin de semana? Cómo estos jueces, funcionarios, fiscales, directivos del Grupo Clarín, armaron un grupo de Telegram para ver cómo hacían para presentar pruebas falsas que desmintieran esa información. Esto es lo que revela el chat del grupo de Telegram. Incluso cómo amenazan con arrestar ilegalmente a una persona a la cual le atribuyen responsabilidad por la difusión. Ahora, es cierto que esto aparece 48 horas antes de la causa que está más avanzada contra Cristina Fernández de Kirchner, por la cual Cristina y el propio Alberto Fernández denunciaron un lawfare. La sentencia, que es apelable, va a ser difundida mañana por la mañana. ¿Por qué se vulneró la intimidad de este grupo de chat, más allá de que refleja que tramaban delitos o de que habrían tramado delitos? Bueno, ¿quién la divulgó? Uno puede sospechar algún servicio de inteligencia vinculado al gobierno, alguna interna de inteligencia del propio macrismo que tuvo un largo recorrido en esa materia. Sin duda, la divulgación es ilegal, no la divulgación, digamos, el hecho de que se le haya acercado a medios de comunicación fue ilegal porque era un diálogo privado. Luego los medios tienen derecho a informar, obviamente. Era el análisis del periodista Sebastián Lacunza desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Y continuamos con más noticias de América Latina. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el Estado tomó el control de varios territorios por años dominados por las pandillas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otros clanes minoritarios. Desde la madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías establecieron un cerco para intentar detener a presuntos pandilleros en el populoso municipio de Soyapango, vecino a la capital San Salvador. El operativo se da en el marco de la guerra que el gobierno mantiene en contra de esas agrupaciones criminales. El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un controversial régimen de excepción que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales. Y al menos 34 son los muertos que dejó el alud de tierra que el pasado domingo cayó sobre una carretera en el noroeste de Colombia. Entre las víctimas hay 3 menores de edad. La tragedia ocurrió en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. Un bus, un carro y una motocicleta fueron sepultados tras el derrumbe, donde 9 personas resultaron heridas. La búsqueda continúa y aún hay personas que se encuentran desaparecidas. Colombia se encuentra en estado de desastre nacional por la peor temporada de lluvias de los últimos 40 años, que ha dejado 270 víctimas mortales y 700.000 damnificados en lo que va del año.
razones de peso para continuar con la lucha contra el cambio climático. Andrés Blumenkrantz está con nosotros y la economía y más detalles sobre una iniciativa adicional. ¿Qué tal, Javier? Si se trata de luchar contra el cambio climático, también se trata, por supuesto, de encontrar fuentes alternativas a la energía rusa. Alemania ha lanzado en este sentido una ofensiva diplomática en América Latina y en otros lugares del mundo, pero ahora vamos a nuestra región porque Alemania tiene previsto intensificar la cooperación en materia climática y energética con América Latina. Para esto está buscando estrechar relaciones concretamente con Colombia, Chile, Argentina y Brasil. La secretaria de Estado y comisionada especial del gobierno alemán para Política Internacional del Clima, Jennifer Morgan, se encuentra de gira en nuestra región. Morgan subrayó el interés alemán en reforzar y ampliar las alianzas progresistas, dijo, para una mayor protección del clima que se establecieron y consolidaron en la reciente cumbre climática de Egipto. De Argentina, Alemania valora el potencial del país en la producción de energías renovables y específicamente de hidrógeno verde. En declaraciones a Deutsche Welle, la enviada del gobierno alemán destacó la relevancia de la región. Nuestro gobierno busca socios y alianzas para acelerar la transición energética porque estamos en una crisis climática. En América Latina tenemos muchos socios potenciales y es importante en este momento, en este mundo con tantos problemas, que busquemos socios con los que podamos colaborar estrechamente para avanzar en la transición energética y la protección del clima. Y nuestro compañero en Buenos Aires, Alejandro Rebocio, tiene más detalles sobre la visita de la enviada del gobierno alemán a la Argentina. Alejandra, Alemania tiene especial interés por el hidrógeno verde. ¿Cuáles son las perspectivas ahora mismo de colaboración en este sector? Las perspectivas tienen que ver, en el viaje de la secretaria Morgan por primero Colombia, Chile, ahora Argentina y posteriormente en Brasil, en apoyar a América Latina con las tecnologías alemanas en el desarrollo de lo que es la transición energética. También la protección de bosques, pero en la transición energética lo que quiere aportar Alemania es su tecnología para desarrollar la energía solar, la energía eólica, por supuesto el hidrógeno verde, también lo que es la explotación del litio en Argentina y Chile para desarrollar baterías para los automóviles eléctricos y por otro lado también lo que está del otro lado, hoy un encuentro de la secretaria Morgan con la secretaria de Asuntos Estratégicos de Argentina, Mercedes Marcó-Olpont, de parte del gobierno argentino hay un interés de no solamente desarrollar materias primas, en este caso de energía, sino también las tecnologías para poder producir esas tecnologías. Y Alejandro, Argentina necesita invertir mucho dinero en infraestructura para hacer viable la exportación de hidrógeno verde y la producción de otras energías renovables. ¿Cómo están los planes para esto? ¿Hay financiamiento? ¿Hay plazos fijados? En una reunión hoy justamente con la secretaria Morgan, la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini, dijo que falta todavía ese dinero para financiar esos proyectos. Hay un proyecto grande de una empresa australiana llamada Fortescue, pero implica 8.000 millones de dólares. Va avanzando, pero de a poco. En teoría debería empezar a producir en 2030, pero este proyecto y otros en las provincias, este es en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, y otros en la provincia de Buenos Aires, en Tierra del Fuego. Todos necesitan y reclaman una ley nacional que dé estabilidad fiscal al sector de hidrógeno verde. Hoy lo manifestó la gobernadora de Río Negro en una reunión con la secretaria Morgan, esa necesidad de una ley que impulse el hidrógeno verde. Claro que esto es difícil en un momento donde el Congreso argentino está muy dividido y el año que viene hay elecciones presidenciales, con lo cual va a ser también difícil aprobarla. Y Alejandro, por último, ¿cuáles son los incentivos que está ofreciendo Alemania para sumar a América Latina o Argentina concretamente a esta iniciativa? A diferencia quizá de lo que es el gobierno chino, los gobiernos europeos no vienen con un paquete de apoyo estatal a un proyecto en particular. Lo que sí está impulsando Alemania es que los organismos multilaterales que fueron creados en los años 40 para impulsar la recuperación de la economía mundial después de la Segunda Guerra, ahora se enfoquen en lo que es la lucha contra el cambio climático. Y es así que el FMI ha creado este año, ha puesto en marcha este año un fondo de resiliencia y sostenibilidad para apoyar a los países de ingresos bajos, ingresos medios, para que inviertan en la lucha contra el cambio climático. Y es ese tipo de financiamiento que se le está ofreciendo a Argentina para proyectos de hidrógeno verde y de otras energías de transición. Alejandro Rebocio en Buenos Aires, gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Mi colega Javier Arguedas nos cuenta más.
Efectivamente, continuamos con el tema precisamente de la cooperación internacional, y es que la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, se encuentra por su parte en la India, en su primer viaje oficial a ese país. Un encuentro que tiene lugar en plena invasión de Ucrania por parte de Rusia y en cuyo marco Nueva Delhi ha mantenido hasta ahora una postura neutral. Ambos países firmaron un acuerdo sobre migración y una asociación para facilitar la residencia en Alemania a trabajadores especializados de la India. En una conferencia de prensa, la ministra alemana y su homólogo S. Jaishankar destacaron los valores que unen a sus países. Baerbock expuso asimismo los principales retos globales a los que ambos se enfrentan y subrayó el papel de la India, país que acaba de asumir la presidencia del G20. Estamos sufriendo el impacto global de la brutal agresión de Rusia contra Ucrania, una guerra ilegal que ha llevado al mundo entero a una situación muy difícil. Además, la crisis climática ha impactado en todo el mundo, en la India, en Europa. Así que me alegra especialmente que la India, durante su presidencia del G20, con el lema «Una tierra, una familia, un futuro», esté poniendo especial atención en contener la crisis climática. Más allá de los temas relacionados con el cambio climático, la India ofrece una alternativa a las relaciones con China, como nos lo cuenta nuestra analista política Úrsula Moreno. Annalena Baerbock es una ministra de Exteriores que ha convertido la lucha contra el cambio climático en asunto capital. Berlín anunció recientemente 1.000 millones de euros en proyectos indogermanos para atender la creciente demanda de fuentes de energía en la India. Pero hay otro asunto clave en esta visita. Alemania quiere reducir su dependencia de China en Asia. Y al igual que Estados Unidos, ven en la India un contrapeso, una alternativa a China, no solo porque con más de 1.000 millones de habitantes es un mercado con un gran potencial, sino por su peso político. No obstante, la India mantiene una posición neutral ante el conflicto de Ucrania y no apoya las sanciones, pero una cosa es la política y otra son los negocios. Alemania y la India son socios estratégicos desde hace 2 décadas y ahora que la India asume la presidencia del G20, Berlín parece tomarse en serio la diversificación de socios y mercados. Así que no es de extrañar que en esta visita de 2 días a la India, Baerbock ponga énfasis en los valores y los retos compartidos también en materia laboral. Alemania lleva décadas soñando con recibir trabajadores informáticos de la India y prometiendo que reducirá los trámites burocráticos. Continuamos en Bolivia, donde los adultos de una comunidad indígena del altiplano del país, cerca de La Paz, han estado aprendiendo a leer y a escribir. Los más de 20.000 estudiantes, en su mayoría mujeres de comunidades rurales de bajos ingresos, han participado en clases de alfabetización como parte de una campaña gubernamental. Saber leer y escribir puede parecerle a muchos algo que se da por descontado, pero en algunas zonas del mundo este derecho fundamental sigue siendo un privilegio. En el altiplano boliviano, muchos adultos fueron de niños obligados a trabajar o simplemente no pudieron permitirse ir a la escuela. Ahora están aprendiendo a leer. Se siente bien porque antes no había estas cosas, pero ahora hay todo. Como para aprender, ya así ya estamos queriendo igualar a nuestros hijos. Ya. Eloy forma parte del programa de alfabetización y lectura Bolivia Lee, que se implementa en el país andino desde 2012, cuando según el gobierno aún había alrededor de 86.000 personas analfabetas. Hasta el momento el programa ha reducido solamente hasta el año pasado. Habíamos alfabetizado alrededor de 46.000 personas, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, en nuestro departamento en La Paz tenemos por ahora el 2,14% de analfabetismo todavía, ¿no? En la plaza central de Pucarani, capital de la provincia de los Andes, cerca de 1 millar de indígenas mostraron sus habilidades de lectura ante un jurado antes de recibir sus certificados de alfabetización. Ayuda de gran manera, porque hasta expresarnos en el público, porque hay veces cuando no podemos ni hablar ni expresarnos, la gente misma nos discrimina. Por ese motivo nosotros hoy en día hemos entrado a esta post-alfabetización y promoción de lectura.
Desde 2006 se alfabetizaron en Bolivia más de 1.060.000 adultos, de los que casi el 70% eran mujeres. Precisamente programas como este aspiran a hacer de la lectura una herramienta más que cimente la alfabetización como derecho clave para el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura y la igualdad de oportunidades. Y entre tanto, en Brasil, en medio de rumores sobre el empeoramiento de salud de Ojei, Pelé aseguró hoy a través de Twitter que iba a ver el partido entre Brasil y Corea del Sur desde el hospital de Sao Paulo, donde está internado desde el martes. El mensaje del ex astro llegó luego de que medios locales afirmaran que Pelé ya no respondía al tratamiento de quimioterapia por un cáncer que le identificaron hace un año. Sin embargo, sus hijas desmintieron esa información y dicen estar convencidas de que la leyenda brasileña volverá pronto a casa. Y con esto despedimos la presente edición de DW Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima edición o cuando ustedes gusten en dw.com y nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas. En nombre de todo el equipo, hasta la próxima y que la pasen bien.